Buenas tardes, estamos aquí con el abogado del IDL, Carlos Rivera. Yo soy Paola Ugaz para comentar la apertura del proceso que ha hecho hoy día el juez del 9º Juzgado Penal de Lima, Rómulo Chira, en el proceso que se me sigue a mí, Paola Ugaz, periodista, por difamación llevada a cabo por el director de La Abeja, Luciano Reboredo. Lo primero que vamos a manifestar es, va a hablar, perdón, es mi abogado Carlos Rivera, que va a explicar, digamos, la motivación detrás de la explicación del juez Rómulo Chira contra la demanda abierta hoy en mi contra. Carlos. Sí, Paola, muchas gracias. Sí, amigos, amigas, con todos y todas, buenas tardes. Creo que lo que ha ocurrido el día de hoy, en horas del mediodía, es un hecho que solamente puede ser calificado como una gravísima arbitrariedad y una grave amenaza contra la libertad de expresión y contra el periodismo de investigación. El juez Rómulo Chira, del 9º Juzgado Penal de Lima, hace un mes exactamente escuchó la presentación de los cargos que hizo el señor Luciano Reboredo Rojas, director del portal La Abeja, en la querella que él ha interpuesto el año pasado contra Paolo Ugaz. ¿Cuál es el argumento de Luciano Reboredo contra Paolo Ugaz y por qué razón dice que Paola supuestamente lo habría difamado? Dice Reboredo que en 3 entrevistas que Paola Ugaz dio el año pasado, una a Rosa María Palacios, 2 a Maritza Espinosa de La República y 3 a Juliana Oxenford de Canal 9, lo habría calificado al portal que él dirige como un portal difamatorio. Y que Paola, en un tono estrictamente coloquial, había dicho que el señor Reboredo les había estado señalando tanto a ella como a Pedro Salinas una serie de infundios como consecuencia de su actividad periodística. Reboredo sustenta su denuncia penal bajo el argumento de que esa valoración que Paolo Ugaz hace de la actividad periodística de La Abeja casi ha destruido su vida, dice él, ¿no? Porque lo ha calificado de un portal difamatorio. En contraposición a eso, nosotros, desde todo punto de vista, acreditamos de que desde diciembre del año 2018, el portal La Abeja, que dirige Reboredo, había emitido hasta la primera semana de septiembre de este año nada menos que 24 editoriales, todos ellos absolutamente lapidarios contra Paolo Ugaz. De hecho, desde el primer editorial que emite La Mula, se va calificando a Paolo Ugaz como una persona difamadora, se le va imputando determinadas condiciones de mala práctica periodística, se le va imputando, ¿no es cierto?, una condición de periodista que se sustenta en hechos falsos, se le imputa diversas condiciones, se le imputa hechos delictivos como testimonio falso en juicio, se le imputa tener una suerte de participar en una actividad ilícita vinculada al lavado de activos, ser integrante de una organización criminal, la de las Chalinas Verdes, ¿no es cierto? Y una serie de infundios, de insultos, de diatribas y de actos absolutamente descalificativos sobre la actividad periodística de Paolo Ugaz. Por lo tanto, como le dijimos al juez Rómulo Chira el 21 de septiembre, en realidad en esta historia, Paolo Ugaz era la agraviada. Y lo único que había hecho Paolo Ugaz era hacer una valoración de eso que era evidente, era una campaña de demolición y de enlodamiento que había dirigido y estaba dirigiendo el señor Luciano Reboredo. Y que por lo tanto, aquí no había ningún ánimo de difamar a nadie, sino simplemente de dar cuenta de una manera coloquial ciertamente, pero absolutamente objetiva de cuál era la circunstancia. Y que desde nuestra posición y desde la posición de la defensa de Paola solamente tenía una motivación. Y esa motivación estaba directamente relacionada al hecho que el año 2015 Paolo Ugaz junto con el periodista Pedro Salinas publicaron el libro Mitad monje y mitad soldados, y a partir de ese momento Paolo Ugaz se ha enganchado con una segunda investigación relacionada al manejo de las finanzas de la organización católica el Sodalicio de Vida Cristiana. Y que ese era el motivo, y que además dimos cuenta y acreditamos de que esta no era la primera acción legal, sino que Paolo Ugaz sobre todo, pero también Pedro Salinas, habían sido víctimas de una campaña de demolición legal en el objetivo de desprestigiar y desacreditar la labor periodística que ellos estaban haciendo.
nos quedamos tranquilos, ¿no es cierto?, en la convicción de que habíamos presentado el debido sustento que contrarrestaba de una manera absolutamente categórica estos argumentos insignificantes que Reboredo había presentado como los hechos que supuestamente acreditaban la comisión de un delito de difamación en su contra. Bueno, el día de hoy se realizó la audiencia, pero ya llegamos con una mala espina, como se dice, ¿no? Porque el día de ayer presentamos al juzgado la solicitud para que dos veedores internacionales, integrantes de la American Bar Association, el Colegio de Abogados de los Estados Unidos, pudieran participar en calidad de observadores. Hoy, a primeras horas de la mañana, ya teníamos la respuesta del juzgado señalando de que eso no era posible porque bajo el argumento del juez Chira, solamente las partes procesales tienen derecho a participar en una audiencia de esa naturaleza. Cosa que en realidad es la primera vez que nos comentan o que nos responden, porque en realidad en casi todas las querellas se ha permitido la intervención de terceros que no son parte del proceso, porque justamente hay un interés público y hay un interés de que se cumplan los principios constitucionales de que los procesos deben ser en estricto públicos. Ok, llegamos a la audiencia el día de hoy, ¿no es cierto? Y de una manera muy rápida, el juez Rómulo Chira le ordenó a su secretaria que dé lectura a la resolución. Bueno, no se demoró, creo que más de 3 o 4 minutos en leer la resolución. Y en medio de esa resolución no hemos encontrado en realidad ningún argumento al que estaría obligado el juez Rómulo Chira a exponer y a desarrollar y a fundamentar de por qué razón le abre proceso penal a Paolo Ugas, porque su decisión fue abrirle proceso penal. Lo único que argumenta el juez es que hay una querella desde Luciano Reboredo contra la persona de Paolo Ugas, ¿no es cierto?, que se sustenta en términos de los hechos en 3 declaraciones emitidas por Paolo Ugas a las periodistas que hemos mencionado. Y el argumento, para calificarlo de alguna manera del juez, es que esas declaraciones merecen una investigación judicial. Eso, desde todo punto de vista, nadie podría considerar que es un argumento de carácter jurisdiccional para abrir proceso judicial y para someter a la justicia a una persona que está reclamando haber hecho ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Y sobre ese argumento absolutamente inválido e insuficiente para procesar a una persona, el juez nos comunica que ya Paolo Ugas está procesada, ciertamente con comparecencia simple, y que el proceso judicial se ha iniciado. Por eso es que yo comenzaba señalando que nos parece que es un acto arbitrario, y yo diría doblemente arbitrario. Uno, primero, porque en realidad se está vulnerando los derechos fundamentales de una periodista y de una persona que está ejercitando simplemente su libertad de expresión y que está acreditando haber sido víctima, ¿no es cierto?, de una campaña supuestamente periodística a través de este portal electrónico La Abeja, ¿no es cierto?, que, como vuelvo a repetir, en un año y pico ha dedicado 24 editoriales a una sola persona, todos en un tono absolutamente ofensivo. Y en segundo lugar, es también arbitraria porque todo juez, incluido este señor Rómulo Chira, están absolutamente obligados, constitucionalmente obligados, a exponer de una manera motivada y adecuada la fundamentación de por qué razón emiten una resolución, mucho más si se trata de una primera resolución que abre un proceso penal contra una periodista como Paolo Ugas. Por lo tanto, lamentablemente, esta resolución, en términos procesales, es una resolución inimpugnable, y de hecho ya nos encontramos en el medio de un proceso judicial, que, como siempre lo hemos dicho desde el IDL, es el objetivo justamente de estos grupos de poder, que, si bien es cierto, nunca han obtenido una decisión sancionatoria contra los periodistas, pero el objetivo es empapelarlos, procesarlos, tenerlos sometidos a la justicia y tener sobre ellos una suerte de espada de Damocles, ¿no? Como bien Paola le dijo al juez, me siento condenada. Y creo que eso refleja un poco lo que podría ser esas circunstancias de una periodista como Paolo Ugas, que estamos absolutamente convencidos que es una persona inocente, que no ha tenido ningún ánimo de difamar ni al Reboredo, ni a ninguna otra persona, pero que en ese momento ya tiene la condición de procesada judicialmente. Me quedo ahí. Seguramente Paola también hará uso de la palabra y luego... No, quisiera que adelantes lo que pediste que hay un testigo extra, un testigo sorpresa. Bueno, a nosotros, obviamente, nos interesa presentar todas las evidencias que acreditan que Paolo Ugas no solamente es inocente,
sino que además que Paola Ugaz ha sido víctima de esa campaña de demolición, y cuando ella declara lo que declaró ante Rosa María Palacios, ante Oxenford y ante Espinosa, simplemente hizo una valoración de lo que ella percibía en cuanto a los ataques sistemáticos y constantes desde la abeja. Y bueno, esos documentos ya los hemos presentado. Aun cuando el proceso judicial nos ha abierto, nos dimos el trabajo de presentarle al juzgado las 24 editoriales, ¿no es cierto?, de los ataques a los que ella ha sido víctima. Y adicionalmente, acreditamos la conducta del propio Reboredo en su cuenta de Twitter, ya no solamente contra Paola, sino contra otras personas, como la propia Rosa María Palacios y hasta la propia jueza fallecida de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, ¿no es cierto? Es decir, es un sujeto acostumbrado a difamar, ¿no es cierto? Y es un sujeto que no mide ningún tipo de, no tiene ningún tipo de medición respecto de la conducta y de las ofensas que puede propalar, sobre todo cuando se trata de mujeres. Y obviamente, todos esos documentos ya están presentados. A pesar de todo eso, el juez simplemente no se dio ningún trabajo de hacer valoración alguna de las pruebas que nosotros nos habíamos aportado, y decidió abrirle proceso penal a Paola Ugaz. Adicionalmente, hoy nos hemos permitido presentar como testigo al señor Pedro Salinas Chacaltana, porque consideramos que, junto con Paola Ugaz, justamente Pedro Salinas también es parte de los ataques constantes y sistemáticos del portal Abeja y de quien funge como su director, el señor Reboredo, y por lo tanto nos parece que es una declaración necesaria para poder atender y útil al proceso judicial para dar cuenta del nivel y de la conducta del querellante Reboredo Rojas. Y dar cuenta además de que Paola Ugaz es una periodista de investigación, tanto así que Pedro justamente es la persona con la que publicaron el libro Mitad monjes y mitad soldados en octubre del año 2015. Eso es. Gracias. Pedro, ¿cómo estás? Sí, Paola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Bueno, de todo mi solidaridad, Pau. Nada, yo feliz de participar como testigo en el caso, porque todo lo que está ocurriendo me parece una cosa asquerosa, repulsiva, nauseabunda, que en un país supuestamente civilizado como el Perú se perpetren este tipo de atropellos sin ningún desparpajo. O sea, acá alguien sale a difamar con toda la raza del mundo, con toda la frescura del mundo, y no pasa nada. Y un juez acepta, admite una querella que no tiene ni pies ni cabeza, como han sido además todas las que se han entablado contra Paola Ugaz, a la que se le ha acusado de comercializar uranio y plutonio, que forma parte de la mafia de las chalinas verdes, con campañas que yo quisiera saber de dónde sale el dinero para organizar plantones en el centro de Lima, ante la fiscalía, poner afiches con la cara de Paola Ugaz y también la mía, como si fuésemos ampones y mafiosos y corruptos y gente inescrupulosa, ¿no? Que formamos parte de mafias y pandillas que se dedican a pitufear dinero, a lavar activos y tantas cosas que se han dicho en esta historia que no tiene cuándo acabar y que ya tiene más de 2 años y pico, y empezó con la querella que nos entabló el arzobispo sodálite de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, miembro de la generación fundacional del sodalicio, uno de los hombres más cercanos a Luis Fernando Figari. Qué extraño que desde entonces es que empieza todo. Empieza la querella y empieza un acompañamiento de una panda de gente que funge periodistas, en realidad son difamadores profesionales, y desde ese tiempo hasta esta fecha nos han llenado de infundios, ¿no? Nos han lanzado inmundicia de todo tipo, y ahora se están ensañando de una manera feroz y brutal, algo que no se veía desde la época del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, contra
Paola Ugaz, ¿no? Con querellas, con reportajes falsos, pero que ya lindan en lo serio y inventando WhatsApps, fabricando conversaciones. O sea, por Dios, ¿dónde estamos? O sea, a veces uno se siente que está en una suerte de republiqueta africana, ¿no es cierto? Donde estas cosas se permiten y ocurren sin ningún tipo de sanción, con una impunidad absoluta, que es lo que se está viviendo, creo, en estos momentos. Este señor Reboredo es claramente uno de los principales cabecillas en esta orquestada campaña difamatoria y de enlodamiento, como ha dicho Carlos Rivera, y que, reitero, no tiene visos de cuándo acabar. Cuando ocurrió esta cuestión en el año 2018 y empezó con las querellas contra Paolo Ugaz y contra mí por parte de José Antonio Eguren Anselmi, lograron su cometido en el sentido de condenar. A Paola no la pudieron forzar a ir a litigar a Piura, como sí ocurrió en mi caso. Y gracias a una intervención de las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, esto se detiene y se para en seco. Pero claro, usan a Eguren, o Eguren aparece como ¿cómo decirlo? El que da el pitazo inicial, y como no puede concluir la faena, entran el resto de mastines de esta fuerza oculta, porque no me digan que acá no hay nada sincronizado, que todo es pura coincidencia, todo es pura casualidad, todo es pura casualidad. O sea, aquí no hay alguien que está moviendo los hilos. No le porque muchas de las cosas que se publican en La Abeja o en La Razón terminan replicadas luego, ¿no? Como reporte fiel, como una cita de un medio periodístico a otro en el portal Así Prensa que dirige el sodalite Alejandro Bermúdez. Claro, ¿no? Y que se activen de pronto para estas campañitas que tienen propósitos y temas, porque esa es hasta temática la cosa. Comienzan a citarse entre ellos. Expreso cita La Razón cita La Abeja cita a fulanito, y así van construyendo una narrativa. O sea, a mí hasta me han hecho un libro, el caso Pedro Salinas, de denunciante de abusos a manciador de honras. O sea, ya por supuesto que el tema del comercio de uranio y plutonio es para mí, o sea, el pico de el fatalismo que han llegado estos sujetos. Pero también publicar un libro, o sea, esto es una cosa que está orquestadísima, organizadísima y que está costando plata. Alguien la está bancando. ¿Quién es el que está financiando esta campaña? Es la pregunta de fondo. Porque gratis no es. Y aquí me caigo, porque si no, no voy a seguir. No, está bien. No, además, una de las cosas que yo, la verdad es que le dije al final al juez, es que yo me siento condenada de antemano, porque el mismo portal que me está demandando a mí por difamación, el mismo portal, durante la primera audiencia y la segunda audiencia, publicaron información de la casa de Pedro Salinas, donde vive con sus seres queridos, publicaron la denuncia que hemos hecho nosotros sobre la amenaza de muerte que he recibido yo y el seguimiento y acoso a la casa de Pedro Salinas a las afueras de Lima. Se burlaron de la amenaza de muerte que me hicieron a mí. Insultaron a otros personajes, como hace La Abeja, pero a la que terminan abriendo proceso por difamación es a Paola Ugaz y no le dice absolutamente nada a La Abeja. En la audiencia, el juez Rómulo Chira era como si lloviera, no pasaba nada con La Abeja, todo estaba perfecto y nada de lo que dijimos en la audiencia anterior, nada, pero ni siquiera, al menos hubiera dicho Carlos Rivera, ¿no? Algo, no sé, que estuvimos ahí. No dijo ni un argumento, ni una línea, no existimos en esa, digamos, sustentación de la demanda. Nada más repitió que
no habían, que se habían difamado al director de la abeja y no se dijo nada más. Entonces, para mí ya no había más que decir, era una demanda de antemano. Este pedido de que va a investigar o los audios o qué sé yo, es un canto, o sea, es una cosa pues recontra fintera, porque realmente si no ha dicho absolutamente nada de que a nosotros nos hayan hablado de nuestros hijos, de que nos hayan puesto nuestra seguridad esté en peligro, de que no le parezca raro que haya sido acusada de comercializar uranio y plutonio y no hay ninguna prueba, que no le parezca nada raro de lo que hace la abeja y que sí le parezca importante investigar a los periodistas que hemos estado detrás de una investigación importante sobre el sodalicio, es, para mí, da mucho que hablar y habla muy mal del Poder Judicial. También era muy raro esto de que no hayan observadores en el juicio. En la Fundación George Clooney y Amal Clooney habían acreditado, querían acreditar los observadores, unos observadores que no le dejaron. En el juicio que le siguieron a Pedro Salinas en Piura, sí permitieron que entren dos observadores que fueron de Amnistía Internacional y de la Coordinadora de Derechos Humanos. Mucha gente está preguntando, Carlos, ¿qué acciones siguen? ¿Qué sigue después de esto? Porque son, o sea, ¿qué es? Abren el proceso y cuáles son los siguientes pasos a seguir. A ver, de hecho ya Paola tiene la condición de procesada. El auto o la resolución judicial que se ha emitido el día de hoy por el juez Rómulo Chira tiene una característica que es una resolución inimpugnable, es decir, no puede ser apelada y no puede ser quejada. Por lo tanto, eso determina que ya lo que desarrollemos como actividad procesal lo vamos a hacer dentro del proceso judicial. Y justamente por eso yo hacía mención a que lo que tengamos que hacer a partir de ese momento es justamente la actuación de las pruebas que hemos presentado. En este caso, desde nuestro punto de vista, será importante la declaración de Pedro Salinas, como persona vinculada al caso de Paolo Ugás. Pero adicionalmente, vamos a evaluar ya en el equipo legal de IDL si contra esta resolución, ¿no es cierto?, no es que presentemos una impugnación para que sea revisada en una etapa en un tribunal penal superior, pero sí vamos a hacer la evaluación de si es que corresponde o no presentar un habeas corpus contra el juez Rómulo Chira por emitir una resolución sin la debida motivación. Vamos a darle una vuelta, vamos a esperar primero que nos notifiquen esa resolución. Ojalá que con la rapidez que resolvió declarar improcedente la presentación de los observadores, ojalá que con esa misma rapidez el juez Rómulo Chira, que pareciera que es un virtuoso de la celeridad procesal, ¿no es cierto?, nos responda y nos notifique la resolución, mejor dicho, el llamado auto de apertura de instrucción, para tomar conocimiento con mucha mayor precisión los términos en los que lo he emitido. Si tomamos una decisión sobre eso que estoy comentando, seguramente estaremos presentando probablemente un habeas corpus, pero eso lo pongo como en forma condicional. Y lo otro es que vamos obviamente a comunicar a todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, y le vamos a exigir su intervención en este proceso judicial. Estoy hablando de la propia Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, estoy hablando de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no es cierto?, como organismos que justamente tienen un rol de protección y de auxilio a periodistas cuando están en este tipo de problemas legales, aun cuando no deberían estarlos. Me parece que va a resultar importante ese tipo de intervención, no en el ánimo de meterle presión a nadie, ¿no es cierto?, sino en el ánimo de que la justicia peruana tenga conocimiento pleno de que efectivamente hay estándares desde el derecho internacional previamente establecidos en múltiples jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuál es el sentido y cuáles son los niveles de protección de la libertad de expresión y de los periodistas que ejercen esta libertad de expresión y sobre todo los periodistas de investigación. Esos son un poco nuestros tres ámbitos de acción que vamos a desarrollar en los siguientes días, ¿no? Yo quisiera dejar claro también que en paralelo a este proceso judicial que estoy atravesando, Pedro Salinas y yo hemos hecho una denuncia en la DIRINCRI, en la DIVICE, sobre reglaje y marcaje de un policía con nombre y apellido en Mala, buscando información sobre nosotros.
pero a su vez yo hice en la denuncia, la que lo hice yo, denuncié una amenaza de muerte. Esta denuncia ha ido a través de mesa de partes a una fiscalía en Miraflores, a la primera Fiscalía Provincial Penal de Jackie Bernal. Ayer nos hemos enterado que la fiscal se ha inhibido del caso y quiere que este caso de una denuncia de una periodista en Lima con una amenaza de muerte encima en Lima, vaya todo a Cañete. Todo se haga en Cañete, en Miraflores no se hace absolutamente nada. La policía que está dispuesta a investigar esta denuncia que involucra a 2 periodistas que han investigado a una organización muy poderosa llamada Sodalicio, no solo es grave porque nosotros estamos aquí haciendo esta denuncia, sino porque me pongo a pensar a nivel nacional cómo pasará con los demás periodistas que estamos pasando situaciones similares y que la Fiscalía mira al cielo. Porque en este caso la Fiscalía está mirando al cielo. La fiscal Jackie Bernal, al declararse que se inhibe en este proceso y pasar todo a Cañete, quiere que librarse la papa caliente y que nadie le pregunte ni que tome ningún acto que investigue a los malos policías que han estado siguiéndonos. Entonces, realmente es tras piedras palos. O sea, tenemos este juez que realmente actúa a favor, digamos, de gente que nos insulta, que nos pone en peligro, porque al poner nuestras direcciones y hablar de nuestras familias, a los periodistas nos ponen en peligro. Tenemos a una fiscal que tampoco quiere ponerse a investigar. Entonces, yo siento que tanto Pedro Salinas como yo somos el tubo de ensayo de lo que puede venir para otros periodistas que investiguen a otras organizaciones poderosas, y esto, digamos, va a ser el modus operandi. Y es grave lo que está pasando, porque si es que esta fiscal dice que no va a investigar, entonces el caso se va a caer y van a seguir las amenazas contra nosotros y nadie va a decir esta boca es mía. Y eso es. Y bueno, y con esto la investigación dura 30 días y con esto yo creo que cerraríamos la rueda de prensa, salvo que haya más preguntas que creo que ya no hay. Sí, la última. Sí. No, la última pregunta es, ¿qué fiscalía ve tu caso en Mala, Pedro? Está viendo, está en manos de una fiscal que se llama Gris. El caso está en la Fiscalía Provincial Penal de Mala y está a la espera de que la fiscal Gladys Fernández Portocarrero tome la decisión de investigar o no. Mientras que esta fiscal no diga sí o no, el tema va a seguir ahí sobre su escritorio. Creo que lo que ocurrió en ese caso fue bastante grave porque otra vez hubo una sincronización de cosas que en un mismo día se produce un reglaje. 2 personas merodeando por mi vivienda, preguntando por mis movimientos, a qué hora salgo, a qué hora entro, cuál es mi rutina, a 3 personas de la zona, uno de ellos es fotografiado, y luego, a través de un testigo, nos enteramos que hay un sector de un policía de servicio en Cañete, que se llama Iván Antonio Barrios Arteaga, ¿no es cierto? Y que le pide a esta persona información sobre Paolo Ugaz y sobre mí. Se lo pide de manera reservada y que si le consigue buena información, ¿sabe qué tipo de información? Va a ser debidamente recompensado, ¿no? Un policía en Cañete que además dice sobre mí que yo tengo una investigación en curso en la DIRINCRI por tráfico de terrenos. Como ha comentado Paolo Ugaz, hemos estado en la DIRINCRI, no existe ninguna investigación de ningún tipo, menos sobre tráfico de terrenos.
Y este policía ya está plenamente identificado. Trabaja en una cosa que se llama Unidad de Servicios Especiales. Pichicateros en la calle, más o menos, ¿no? No hace trabajo de inteligencia. ¿Qué hace esta persona llamando a este otro para proponerle recompensas si consigue buena información sobre mí y sobre Paolo Ugaz? Y además le manda al WhatsApp la fotografía de Paolo Ugaz con el logo de la Policía Nacional, el DNI del policía, o sea, doblemente identificado, a esta persona para que una vez más, ¿no?, los punching balls, los objetos de la campaña de difamación seamos siempre Paolo Ugaz y yo. Paolo Ugaz y yo en la mafia de las Chalinas Verdes. Paolo Ugaz y yo en temas de lavado de activos. Paolo Ugaz y yo en temas de pitufeo de dinero. Todo inventado, ¿no? Paolo Ugaz, ya ese es negocio aparte de Paolo Ugaz, comercializa uranio y plutonio. Ahí no me han invitado. Y así por el estilo. Y sobre mí también han dicho barbaridad y media, en fin. Yo lamentablemente, yo había cometido el error de dejar pasar estas cosas y recién con esto que ya me pareció bastante serio, que se vayan a tu casa a merodear, ¿no es cierto?, y hacerte preguntas algo sensibles respecto de lo que haces, a qué hora entras, a qué hora sales, o sea, más o menos a qué hora pueden entrar a tu casa, ¿no? Bueno, yo vivo con mi novia y mi novia tiene una niña de 9 años. Y encima después publican en uno de los diarios La Razón, que forma parte de esta cochinada mediática que se dedica a tirar barro, se atreve a decir un tipo, Edgardo Palomino Martínez, creo que es el segundo apellido, a sugerir insidiosamente que la amenaza de muerte contra Paolo Ugaz la inventamos Carlos Rivera, Paolo Ugaz y yo en mi casa en Mala. O sea, ni siquiera lo sugiere, lo afirma, lo afirma. O sea, ya los niveles son realmente delincuenciales. Me he tomado el trabajo vomitivo, no sé cómo expresarlo, de soplarme muchas de las cosas que han publicado estas personas a lo largo de estos 2 años. De verdad que ya uno después de 10 años de investigar esta cosa que se llama sodalicio, que no para de sorprendernos a Paola y a mí, a la gente que conoce de cerca la investigación, encontrarse encima con esta cloaca que vuelve como en portales, en periódicos, en programas televisivos por cable y qué sé yo, y en redes, y uno dice ya, la verdad que como que basta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quieren llegar? Reglaje, marcaje, coacción, amenazas de muerte, querellas a pastos, y la campaña continúa, y digo, más de 2 años y medio. ¿No? Discúlpenme el tono de voz, pero de verdad que me exalta porque me siento cansado, extenuado, y no quiero ni siquiera ponerme los zapatos de Pau, que ha sufrido la peor parte de esta historia en los últimos tiempos. O sea, ¿en qué país vivimos que estas cosas pasan y se permiten y se toleran? Y claramente están financiadas por alguien o por algo, por alguna institución, no sé, hago preguntas. Y nadie investiga. Yo voy soltando que después de todo esto, que ya para mí ya pasó de castaño oscuro, ya, o sea, ya excedieron todo el límite, ¿no? Voy a comenzar a evaluar seriamente. Jamás lo he hecho, demandar a nadie por difamación porque soy un creyente de la libertad de expresión en todos sus extremos. Pero esto ya no es libertad de expresión, esto ya no es libertad de prensa, esto no es libertad de opinión, esto es basura con ventilador que hace rato que también está afectando a mi familia, a mis hijos, a mi entorno más cercano,
a mis amigos. Y eso yo ya no lo voy a tolerar. Gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Y gracias de verdad a toda la solidaridad que hemos recibido de la embajadora de Reino Unido, Kate Harrison, del Comité para Protección de Periodistas, Latin Journalism Review, y IPIS, la ANP, de muchísima gente que todo el tiempo está pronunciándose y acompañándonos en un proceso tan duro como este. Gracias y gracias por estar ahí. Hasta luego. Muy bien. Suerte. Suerte, Pedro. Nos vemos. Hasta pronto. Suerte, Paola. Chao. Chao a todos. Gracias. Chao.